Bienvenidos a otro video de geometría analítica y vectorial. El día de hoy vamos a ver la superficie de doble curvatura. Recordando que la de doble curvatura eran aquellas que tenían su directriz a una línea curva. De acuerdo, que en este caso vamos a ir viendo que no va a ser solo una directriz, sino son varias, pero en realidad son fijas, ¿no? Y la generatriz, que ya hemos visto que es la línea móvil, también será una línea curva y juntos con estos dos van a poder permitir generar cada una de estas superficies de doble curvatura que vamos a estudiar. El día de hoy, bueno, aquí podríamos ver alguna de ellas. Lo que vamos a estudiar son los paraboloides, paraboloide elíptico de revolución. Vamos a estudiar los elipsoides, elíptico de revolución y la esfera. También vamos a ver el hiperboloide de una hoja y de dos hojas, y también veríamos el paraboloide hiperbólico. El día de hoy en este video lo que vamos a mirar es los paraboloides, ¿no? El paraboloide, ¿sí? Que su ecuación, ¿de acuerdo? Su ecuación podríamos sintetizarla en este conjunto, ¿no? ¿Cuáles son los paraboloides? Aquí tendríamos un paraboloide, ¿de acuerdo? Si queremos ver otro, de repente podríamos usar el GeoGebra y hacemos uno de manera muy rápido, más de esta forma. Y podríamos ya tener esto, ¿no? Entonces, aquí tendríamos un paraboloide, ¿de acuerdo? Tendríamos un paraboloide elíptico, ¿de acuerdo? Tiene esta forma, ¿no? Tiene esta forma. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar con cada uno de estos? ¿Cómo lo analizamos? Miren, aquí con trazas, si ponemos la traza x igual a 0, ¿qué es lo que vemos? Si vemos x igual a 0, lo que tendríamos es que esto se va y me queda y cuadrado sobre 9 igual a z sobre 16. Y esto tiene una forma de parábola, lo cual lo comprobamos aquí, ¿de acuerdo? De forma gráfica. Vemos que se forma una parábola. Mi traza 2, ¿de acuerdo? La traza 2 que vendría a ser y igual a 0. Y aquí tendríamos en la ecuación y igual a 0, ¿de acuerdo? Se va el y me quedaría una variable al cuadrado, x cuadrado sobre 4 igual a z sobre 16. También es una parábola, ¿de acuerdo? Y ahí podríamos comprobarlo de forma gráfica que lo que encontramos, ¿de acuerdo? Es una parábola. Finalmente, podríamos hacer la traza 3, ¿de acuerdo? Podríamos hacer la traza 3, que sería z igual a 0. Pero aquí nos damos cuenta rápidamente que z igual a 0 solamente estaría el vértice, por lo que no me ayuda mucho y preferiría hacer de repente un z igual vamos a poner a 4 de repente, ¿sí? O vamos a ponerlo a 16 para que se vaya, para que me quede 1. Sí, y acá lo vemos de esta manera, ¿no? Entonces, si es que yo lo veo con z igual a 16, esto es igual a 1 y me queda una elipse. Sí, si nosotros lo comprobamos, la intersección de estos dos y lo verificamos de forma gráfica, vemos claramente que es una elipse. Bien, entonces el paraboloide, aquí como tenemos un ejemplo, tiene una variable al cuadrado más otra variable al cuadrado igual a la variable que queda lineal. Cada uno de ellos divididos en una constante determinada. Bien, entonces si nosotros analizamos sería esta traza, de acuerdo a la traza 1, la traza 2 y la traza 3, que me permitiría de alguna forma ir reconstruyendo este paraboloide. ¿Estamos? Bien, ahora esto es el paraboloide generalizado, ¿de acuerdo? Cuando el vértice ya no es el origen como el ejemplo en el GeoGebra. Y aquí podríamos ver, ¿no?, que el término lineal, la variable lineal es paralela, podríamos verificar que estamos frente a que el eje de este paraboloide es paralelo al eje Z, ¿no? Eje, ¿no? Aquí vemos que hay un eje, por ejemplo, que pasa por el vértice, a eso nos referimos. Cuando es el Y lineal, el eje es paralelo al eje Y, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Estas son distancias, hablamos de una distancia C mayor a 0, C menor a 0, pero hay que tratar de entenderlo un poco
más que tomarlo como distancia, yo diría que este denominador sea positivo o negativo. Va a depender si en el primer caso abre hacia arriba o abre hacia abajo, o por ejemplo en este caso que el eje es paralelo al eje X. Si es que este denominador es positivo, abrirá hacia adelante, y si es negativo, abrirá hacia atrás. Bien, vamos ahora a ver otro procedimiento. En este primer video vamos a ver lo que se le llama el análisis, ¿no? Análisis que es a partir de esta ecuación poder nosotros generar la gráfica. Y hay un procedimiento que es la síntesis, que a partir de la gráfica o de determinados datos podríamos reconstruir la ecuación. Pero vamos a empezar primero con el análisis y dependiendo de la duración del video podríamos llegar, o si no lo dejamos mejor para otro video. Entonces vamos a ver un ejemplo. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Sería x menos 2 al cuadrado sobre 4 más z cuadrado. Bueno, pues ya lo ponemos sobre 1. Si no lo dejamos ahí, y menos 6 sobre menos 3. Poner y menos 6 sobre menos 3. Entonces nosotros aquí inmediatamente podríamos identificar el término lineal. Entonces el eje, y aquí esta información sacamos que el eje es paralelo al eje Y. Sí, y aquí analizamos si es que estos están positivos y este es el único negativo, entonces podríamos analizar además que esto abre hacia la izquierda, ¿no? Porque, bueno, esto de que se abre de izquierda a derecha va a depender mucho de la distribución de ejes que nosotros hacemos. Usualmente usamos esto, por eso es que decimos que abre hacia la izquierda, ¿no? Bien. ¿De qué consiste el proceso de análisis? El proceso de análisis consiste en hacer trazas, ¿no? Entonces, con la traza 1, yo digo x igual a 0. Pero, ¿qué ocurre con x igual a 0? Cuando x es 0, esto me quedaría 1 más z al cuadrado igual a y menos 6 sobre menos 3. Entonces, esto me implicaría a mí, ¿sí?, trabajarlo un poco y me queda z cuadrado, quedaría y menos 3, y sobre menos 3, más 2, menos 1. Si yo lo sigo trabajando, me quedaría y sobre menos 3 más 1. Si yo lo sigo trabajando, aquí tendría que sacar factor común menos un tercio y dejarlo a y de esta manera, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tendría de malo? ¿No? Que aquí, digamos que se puede hallar el vértice, ¿no? Y el vértice quedaría 0, este vértice quedaría 0, 3, ¿de acuerdo? Y 0, ¿no? O sea, se puede hallar, ¿sí? Pero nosotros aquí en la gráfica hemos mirado y de repente nos hemos olvidado de colocar este dato importante. De esto nosotros sacamos que el vértice es 2,6,0. Bien, entonces, ¿qué implica aquí? Que vamos a tener otro vértice diferente de este, ¿ya? ¿Y qué tiene de malo? Que ya de por sí ubicar un vértice a veces es complicado en 3 dimensiones, ubicar 2 es más de repente, ¿no? Complica la situación. Entonces, ¿qué convendría? Convendría hacer que coincidamos o hacer coincidir los vértices de la traza con el vértice principal. Entonces, dicho de otra manera, ¿qué me conviene más? En lugar de usar x igual a 0, podría usar una traza auxiliar x igual a 2. Lo vamos a ver en un momento, ¿no? Aquí podríamos de repente ir concluyendo que la traza 1, ¿sí?, existe, ¿de acuerdo? Existe, pero, ¿cómo podríamos decir? No me da suficiente información, otra traza me daría mejor, ¿no? Existe, pero necesitamos otra traza. Necesitamos otra traza, vamos a ponerlo de esta forma. Igual con la traza 2, ¿no? Igual con la traza 2, si es que yo hago y igual a 0, esto me va a quedar x menos 2 al cuadrado sobre 4 más z al cuadrado igual a 2, ¿sí? Entonces aquí obviamente hay que trabajarlo, me quedaría una elipse
Esto sería 8 más z al cuadrado sobre 2 igual a 1. Entonces aquí, por si es que alguien no se dio cuenta, no estábamos frente a una parábola, ¿no? Por si acaso, parábola. Y aquí estamos, en este caso, frente a una elipse. ¿Qué tiene de malo aquí? Vamos a ver qué tendría de malo. Creo que no tiene nada de malo. ¿De acuerdo? Existe, sí. Vamos. Y esta elipse sería con centro en 2, 0 y 0, ¿no? Va bien, puede ser. No hay un problema. Vamos a ver. Puede existir, me puede dar información. Yo creo que es válida. Vamos a ir mirando. Lo único malo, entre comillas, sería que los valores de A y B, o sea, la longitud del eje transverso y conjugado, pues no serían exactas, sino serían raíces. Pero tampoco tendrían nada de malo. Esto, si quieren, lo podemos dibujar parcialmente. Quedaría XZ en el centro aquí 2, ¿no? Y el problema, como les había mencionado, este es el eje transverso paralelo al eje X. Sería 2 raíz de 2, de repente queda, y raíz de 2 por acá, ¿no? Entonces esto de repente quedaría de esta manera, que no tiene nada de malo, repito, ¿sí? No tendría nada de malo, pero vamos a ver si es que conviene otra traza, ¿no? Entonces seguimos, la traza 3 vendría a ser z igual a 0, con z igual a 0, ¿qué nos quedaría? Me quedaría, ¿sí? X menos 2 al cuadrado sobre 4 igual a y menos 6 sobre menos 3. Esto es una parábola. Si es que quieren, podríamos trabajarla un poquito más de esta forma y me quedaría una parábola. Una parábola cuyo vértice sería 2 en X, en Y6 y en Z0. Y vemos que es el mismo vértice del paraboloide elíptico en este caso. ¿Estamos? Entonces, sí, vamos a graficarlo de repente parcialmente. Esto vendría a ser acá. Aquí en doble curvatura, en paraboloide, de repente solo conviene ir ubicando hacia dónde abre, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí está en 2,6, por acá de repente, pero vemos que abre hacia el lado negativo de Y, entonces vendría a ser algo de esta forma, ¿no? Simplemente para tenerlo en cuenta, ya los puntos lo podríamos hallar luego. Bien, entonces aquí tendríamos una traza 4 que vendría a ser, no habíamos mencionado aquí en la traza 1, x igual a 0, necesitábamos otra, pero primero hay que hacer las primarias y luego ya pensar en las auxiliares. Entonces, si x vale 2, primer término se me va y me quedaría z cuadrado igual a y menos 6 sobre menos 3. Esto, por supuesto, es una parábola cuyo vértice me doy cuenta que es en x2, en y6 y en z0, que coincide con el vértice general del todo el paraboloide elíptico. Bien, entonces al tener esto, ya de repente es más sencillo. X igual a 2 es un plano y', z', ¿no? Y está en 6,0 aquí. Y esto va a abrir hacia abajo, ¿no? En principio, a ver, vamos a ver. No miento, hacia la izquierda, ¿no? Hacia la izquierda también, pues, ¿no? Si quieren, lo acomodan un poquito más. Z cuadrado es igual a menos 1/3 por y menos 6 para que se pueda visualizar mejor la forma. Bien, una vez que ya tenemos esto, pasamos a ver las directrices y generatrices, o de repente primero la gráfica. Vamos a ver la gráfica primero. Sí, a ver, aquí, a ver, vamos a ir mirando, ¿no? Ya se puede hacer la gráfica. Ya se puede hacer la gráfica. Yo recomendaría, así como han hecho x igual a 2, ¿cierto? Así como han hecho z igual a 2 también, de repente conviene también hacer y igual a 6, ¿no? Una traza auxiliar, que repito, es auxiliar. Con esto, esa información que tengo yo aquí ya es más que suficiente, ¿sí? Ya es más que suficiente. Vamos, pero miren, vamos a ir mirando de repente.
y con la traza 5 y y igual a 6, que es lo que me quedaría. Me queda x menos 2 al cuadrado sobre 4 más z cuadrado igual a 0, ¿no? Bueno, esto es un punto, ¿no? Sí, es interesante señalar que es un punto. ¿Por qué? Porque este es un número positivo y este es un número positivo y sumados me va a dar un número positivo, salvo que todo esto sea 0 y esto también sea 0. Por lo tanto, aquí solamente estará el punto 2. O sea, esto cumple cuando x vale 2 para que se haga 0, y es 6 y en z es 0, ¿no? Estamos frente al vértice. Bien, entonces vamos a ir mirando ya ahora sí la gráfica. Estamos, miren, aquí tenemos esto. Si no les gusta trabajar de acuerdo con valores de raíces, lo que se podría hacer es buscar una traza que me dé, digamos, algo más simpático. Por ejemplo, a ver, para que esto se haga 1, ¿qué tendría que pasar para que esto valga 1? Y tendría que ser 3, ¿no? Y3. ¿Sí? Entonces uno podría decir con Y3, ¿de acuerdo? Vamos a mirarlo. Otra traza auxiliar, Y igual a 3, ¿qué me quedaría? Con Y igual a 3, esto me quedaría x menos 2 al cuadrado sobre 4 más z cuadrado es igual a 3 menos 6 menos 3, 1. Entonces de repente aquí ya se te hace más fácil trabajar esta elipse cuyo centro sería en 2, 3, 0, ¿de acuerdo? Cuyo valor de A sería 2, cuyo valor de B sería 1, en este caso en Z, aquí el eje transverso paralelo al eje X, ¿no? Entonces, de repente aquí, en un plano paralelo, X', Z', tendríamos en 2, ¿verdad? En 2 y 0 tendríamos 2, aquí estaría el otro vértice, aquí estaría el otro vértice y 1, y de repente hay algunos que les parece más sencillo una elipse de este tipo, ¿no? Repito, para no confundir, vamos a hacer un recuento. La traza 1 existe, pero me da un vértice distinto al vértice general del paraboloide. ¿Cómo sabemos cuál es el vértice? Aquí tendríamos la forma, ¿no? Entonces, diferente y podría complicarnos un poco los cálculos. No es que no se pueda, pero podría complicarnos. La traza 2 existe, y igual a 0, me da una elipse, puede ser válida, pero de repente hay algunos que dicen, oye, mira, la 2 raíz de 2 con regla y todo, ubicarlos acá es un poco complicado. De repente y buscamos una más que me dé una elipse más simpática. Con z igual a 0 no hay problema porque verificamos que el vértice de esta parábola que nos sale en el plano XY coincide con el vértice del paraboloide, ¿no? Entonces aquí lo mismo con x igual a 2, la traza auxiliar que hicimos porque x igual a 0 me daba un vértice distinto. Entonces con esta traza ya obtengo una parábola con el mismo vértice. Entonces, buscando una elipse que de repente tenga valores más simpáticos, hemos probado y igual a 6, donde me da el vértice, y igual a 3, donde ya con 4 y con 1, pues digamos que es una elipse más simpática de realizar. Bien, entonces vamos ahora a hacer la gráfica general y vamos a verlo y con líneas punteadas para que no ya hemos visto que luego las complicaciones con líneas continuas, ¿no? X, ahí está. Entonces, primero empezamos dibujando, para lo cual vamos a definir la directriz y la generatriz. La directriz, en este caso, van a ser directrices y me conviene, ¿de acuerdo? Me conviene fijar, ¿qué cosa? Las parábolas. Miren, aquí teníamos este ejemplo, no es el de lo que hemos tenido ahora. Pero, por ejemplo, ¿cómo yo defino la directriz y las generatrices? La generatriz es móvil, ¿cierto? Y hemos hecho este de aquí, y hemos obtenido una elipse. Y nosotros, si yo digo z igual a 4, tenemos otra elipse. Vamos de esta manera, de esta forma. ¿Sí? Entonces, ya me doy cuenta que dependiendo de lo que yo vaya poniendo, un z igual a 10 de repente,
me doy con la idea de que estas elipses, ¿sí? Estas elipses que se forman aquí, ahora vamos a mirar. Bien, tendríamos todas estas elipses. Son más fáciles de representar que si trabajáramos con parábolas móviles. Bien, comparamos, ¿por qué? Porque miren, todos los centros de las elipses están en el eje del paraboloide. Por esa razón, se puede decir que me conviene decir que la generatriz, que es la línea curva móvil, sea en realidad el conjunto de elipses, ¿sí? Y por tanto, las directrices me conviene fijar a las parábolas, ¿no? Entonces, las parábolas vienen dadas aquí por la traza 3, ¿sí? La traza 3 y la traza 4. Entonces, yo voy a decir que son la traza 3 y la traza 4. Convenientemente porque me dan las parábolas que tienen sus vértices igual al vértice del paraboloide. Y la generatriz viene a ser la elipse, ¿de acuerdo? Una elipse que tiene x menos 2, ¿de acuerdo? Más z al cuadrado sobre 1. Y aquí hay unos denominadores. Bien, voy a explicar esto para ver cómo son los denominadores. Vamos, voy a hacer uno primero, digamos, a mano alzada o usando el GeoGebra mejor. Bien, a ver. Voy a decir o me voy a quedar solamente con este de aquí, ¿no? Y vamos a ir acercándonos más. Vamos. Y vamos a suponer, ¿de acuerdo? Que este de aquí ya no es 4, sino es un z sub 0. ¿Vamos? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta es una elipse que tendría estos diámetros, es radio mayor y radio menor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ojo, ojo, que aquí la ecuación era x al cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a z sobre 16. Bien, entonces aquí la generatriz viene a ser una elipse que sería de esta forma. Me falta ver, ¿de acuerdo? O para generalizar mejor, la elipse sería x menos h al cuadrado sobre algo al cuadrado más y menos k al cuadrado sobre n cuadrado igual. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que conviene mejor que la generatriz sea las elipses, ¿no? Entonces, en este caso, yo que me doy cuenta que hemos dicho que cualquier elipse tiene, ¿sí? Tiene como centro, ¿de acuerdo? Tiene como centro, ¿sí? Tiene como centro el eje Z, ¿no? Por lo tanto, yo puedo agarrar y aquí tener un punto que sería el centro. Y aquí sería el centro. ¿Qué coordenadas tiene aquí? Este tiene coordenadas, por ejemplo, este punto que hemos señalado aquí va a tener las siguientes coordenadas, ¿no? Este de aquí tendría, si está en x sub 0, perdón, en z sub 0, este sería 0 en x, 0 en y y z sub 0. Si yo hago acá, también sería 0 en x, 0 en y y cambiaría solo z. Por lo tanto, yo puedo decir que en lugar de hacer esto, todos los centros de cualquier elipse paralela que me va a servir como generatriz va a ser en realidad su centro acompañando a x0 y acompañando a y0. Esto sería x al cuadrado sobre m cuadrado más y cuadrado sobre n cuadrado igual a 1. ¿Vamos? Hasta ahí esperamos y esto es cuando z es z sub 0. Bien, estamos haciendo el análisis. Me falta, ¿de acuerdo? Me faltaría, ¿sí? Ver las distancias. Entonces hemos dicho que aquí hay una distancia, que aquí hay otra distancia. ¿Y qué es lo que ocurre? Que este punto, cuando z vale z sub 0, ¿sí? ¿Qué valdría? ¿Qué coordenadas tiene? En x es 0. En x es 0 porque este es paralelo al eje y.
¿sí? En Y vendría a ser Y sub 0 y en Z, Z sub 0. Este punto de aquí, en X sería X sub 0, en Y 0 y en Z, Z sub 0. Entonces, si yo quiero ver, de acuerdo, en este ejercicio, ¿sí? Yo me doy cuenta que la distancia en Y, de acuerdo, la distancia en Y sería este punto menos este punto, su módulo, hallándose el vector. Pero sería 0 menos 0, 0, ¿de acuerdo? O sea, si yo hallo la resta de estos dos, si yo hallo la resta de estos dos, sería 0, y sub 0 y 0. Entonces, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es su módulo? El módulo de 0, y sub 0 y 0 viene a ser y sub 0. Entonces, ese es el radio, en este caso mayor. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que este y este punto, lo mismo, su diferencia es x sub 0, menos 0 es x sub 0, 0 y 0. Por lo tanto, su módulo viene dado, ¿de acuerdo? Igual a x sub 0. Por lo tanto, esto de aquí, esta generatriz, me quedaría x al cuadrado sobre x sub 0 al cuadrado más y al cuadrado sobre y sub 0 al cuadrado igual a 1 cuando z vale z sub 0. ¿Estamos? Esa es la explicación un poco de hacer la generatriz. Recuerden que la generatriz es móvil y está representada en función de los puntos móviles x sub 0 y el sub 0 z sub 0. No podemos poner que la generatriz, en este caso, ¿de acuerdo? Era, ¿sí? Esta elipse y igual a 3. No podríamos decir. Entonces, si yo adapto lo que hemos visto acá, esta intersección sería y igual a y sub 0 y me faltaría estos denominadores. Ingeniero, ¿y por qué es x menos 2 de frente lo puso? Podríamos hacer el mismo ejercicio que hemos hecho con anterioridad. ¿Ah? Podríamos decir que la elipse es x menos h al cuadrado sobre una distancia al cuadrado más, en este caso sería z menos l al cuadrado sobre n cuadrado igual a 1. ¿Cómo sé que son así? Porque miren, en y igual a 3 hay x y z, en y igual a 6 hay x y z, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Y igual a 0 hay x y z. Entonces uno ya intuye, además de que acá tenemos que es el eje paralelo al eje y, intuye que la elipse tendrá esa forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Entonces puedo hacerlo a mano alzada, un gráfico inicial, de repente por acá, ¿sí? Que me quedaría más o menos algo así, puede ser solamente como digo mano alzada, y esto vendría algo así, ¿no? Y acá estaría el vértice 2,6,0. Bien, entonces aquí, por aquí va a pasar el eje, ¿de acuerdo? Y todos los puntos de la elipse que se puedan generar van a tener como coordenadas 2, y sub 0 y 0. El único que cambia es y sub 0. Por lo tanto, si es que yo ahora puedo modificarlo acá, estoy con total seguridad, ¿sí? Que esta ecuación de la generatriz me quedaría x menos 2 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y en z lo acompañaría 0. Bien, ahora, ¿cómo queda, ¿de acuerdo? ¿Cómo quedan las distancias? ¿Sí? Entonces, si yo miro esta distancia de aquí en z y yo trato de sacar sus coordenadas, vendría a ser en x, ¿de acuerdo? En x vendría a ser 2, porque no está cambiando x, vendría a ser y sub 0, ¿de acuerdo? Y vendría a ser 6. ¿Sí? Entonces, perdón, a ver, en X, vendría a ser Z sub 0 en Z. ¿Estamos? Porque el 2 en X no ha cambiado, el Y igual, solamente estamos yendo para arriba en Z, es el único que cambiaría. Entonces, ¿qué distancia sería? 2 menos 2, 0, Y sub 0 menos Y sub 0, 0, y acá me quedaría Z sub 0. Entonces, aquí vendría a ser, en este caso, Z sub 0 al cuadrado. Y en el caso de X, pues acá trazamos, quedaría este punto, ¿cierto? Que es lo que se ha movido, quedaría aquí X sub 0, porque no sabemos cuánto,
En y sub 0 no ha cambiado y en z tampoco. Por lo tanto, la distancia y sub 0 menos y sub 0, 0 y 0 menos 0, 0, pero acá queda x sub 0 menos 2. Entonces, la distancia vendría dada, ¿sí?, por x sub 0 menos 2 elevado al cuadrado. Bien, dicho esto, ya tengo la directriz y la generatriz que tenemos fijas, las directrices y la móvil, la generatriz como línea curva móvil. Bien, ahora ¿qué hacemos? Vamos a dibujar, hemos elegido la traza 3 y la traza 4 que son parábolas, pero la verdad que quien debería, en mi opinión, dibujarse primero es una de las elipses. Y vamos a ver, ¿de acuerdo? Voy a borrar esto para que me dé suficiente espacio. ¿Sí? Y vamos a elegir cuál de las dos elipses dibujar. Repito, puede ser y igual a 0, como que puede ser y igual a 3, que me da una elipse más simpática. Entonces, si yo dibujo y igual a 3, vamos a contar 1, 2 y 3, tendríamos que hacer una especie de planos paralelos a XZ, donde hemos mencionado que el centro sería 2, 3, 6. Entonces sería 2, vamos a contar 2, ¿sí? De esta manera por aquí, ¿de acuerdo? Y vendría a ser paralelo al eje X, hemos mencionado, por lo tanto contaríamos 2 para adelante y 2 para atrás, y me quedaría aquí el vértice y aquí el vértice. Y en Z, 1, entonces contaríamos solamente 1 y 1 aquí, y acá tendríamos nuestra, ¿sí?, nuestra elipse, ¿estamos? Que vendría a ser la traza número 4. Perdón, esta sería la traza, hemos dibujado la traza 6, ¿no? Traza 6, podríamos poner aquí, chiquito, traza 6. Bien, ahora, ¿qué es lo que conviene? Dibujamos las parábolas. Miren, la verdad que dibujar parábolas en 3 dimensiones, a lo mismo que más adelante dibujar hipérbolas, complica un poquito más porque tendríamos que buscar los puntos. Es más, aquí yo he hecho solamente un esbozo porque ni puntos he ubicado salvo el vértice. ¿Por qué? Porque a veces es un poco más complicado. Miren, aquí el C sale esto entre 4, muy pequeño. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a hacer un artificio, para lo cual vamos a primero ubicar el vértice, ¿no? Porque en esas dos trazas, tanto en la traza 3 como en la traza 4, el vértice es 2,6. Entonces, pues vamos a trazarlo, ¿sí? Por aquí estaría el vértice. Este sería el vértice. Bien, entonces, ubicando el vértice, miren lo que yo voy a hacer. Sí, voy a ver si la traza 3, por ejemplo, la traza 3, yo lo ubico, traza 3 es z igual a 0. En z igual a 0, yo me doy cuenta de que, miren, voy a ver este punto, de hecho, este punto y este punto deberían de ser puntos estratégicos. ¿Qué coordenadas tiene, por ejemplo, este punto? Este punto tiene en X avanzado de aquí 2, por lo tanto esto sería 4, en Y sería 3 y en Z 0. Y este punto de aquí, ¿de acuerdo? Vendría a ser 0, porque de 2 avanzado 2 para atrás, en Y vendría a ser 3 y en Z 0. Entonces, miren, me doy cuenta que la coordenada Z es 0, por lo tanto estos dos puntos están en la traza 3, ¿sí? Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Voy a comprobar 4,3,0 en la traza 3, 4,3,0, a ver si es que yo pruebo aquí, 4, el punto 4,3,0 pertenecerá a la traza 3 y reemplazo, ¿no? 4 menos 2 sería 2 al cuadrado 4, entre 4, 1, 3, menos 6, menos 3, entre menos 3, 1. Sí cumple. Y el otro punto vendría a ser 0, 3, 0, ¿no? Lo mismo, ese punto P sub 2 vamos a poner. Pertenece también a la traza 3. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Sí? 0 menos 2 sería 2, menos 2 al cuadrado 4, entre 4, 1 y lo mismo acá. Entonces estos dos puntos pertenecen a esta parábola. Por lo tanto, yo lo único que tendría que hacer es tratar de unirlo lo mejor que se pueda
para darle forma, ¿de acuerdo? Para darle forma de parábola. ¿Sí? Para darle forma de parábola. Bien, estamos listos. Ok, entonces, de repente vamos a verlo. Sí, vamos a ver si lo dibujamos mejor. Ahí está, creo que ahí está mejor. Y esta sería mi traza número 3. Y la traza 4, ¿no? La traza 4 que lo he elegido aquí, que es la otra parábola, es cuando x vale 2. ¿Sí? Entonces, miren, cuando x vale 2, vamos a ver los otros vértices de la elipse. Este vértice de la elipse es justo cuando vale 2, 3 y aumentado 1 en Z1. Y este punto sería 2, 3 y menos 1. ¿Qué me doy cuenta? Que x2, ¿no? Estos dos puntos están en la traza número 4, cuando x vale 2. Tendríamos que hacer el mismo ejercicio, ¿no? Este punto 2,3,1 pertenece a la traza 4. Verificamos, ¿no? 1 al cuadrado, ¿cierto? 1 y acá ya sabemos que queda 1, bien. Y el otro punto, Q sub 2, que sería 2, 3 y menos 1 pertenece a la traza 4, también menos 1 al cuadrado 1 igual a 1, ahí lo tendríamos. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer nuevamente es unir, tratar de darle forma correcta, ¿sí? A esta, ¿de acuerdo? A este parábola. Entonces aquí ya podríamos tratar de darle una mejor forma, ¿sí? De esta manera a nuestro, ¿sí? A nuestra, esta sería la traza 4, a nuestro paraboloide, ¿de acuerdo? Elíptico, que más o menos sería así. Bien, bueno, esto de acá se ve hasta cierto punto y luego ya no se vería. Bien, entonces ahí tendríamos nuestro paraboloide elíptico. Con esto hemos visto paraboloide elíptico. ¿Y cuál sería el paraboloide de revolución? Mire, el paraboloide de revolución es cuando la traza va a ser una circunferencia. Entonces lo único que cambiaría es que este y estos denominadores serían iguales. Este igual a este igual a este. Cuando yo vea en una ecuación parecida que los denominadores de las variables que están elevadas al cuadrado son iguales, entonces estaré frente a un paraboloide de revolución y ya no un paraboloide elíptico como hemos visto en estos ejercicios. Bien, eso sería todo por hoy. Ya dejamos la síntesis para otro video. Muchas gracias por su atención.